Kenmon Mosemilhuitihque, cómo pasaron su día. Y en torno a este video en donde hago un análisis crítico a la narrativa que nos presenta Juan Miguel Zunzunegui, surge este comentario. ¿Por qué los frailes y gobiernos virreinales se preocuparon por conocer la lengua y forma de conocer la fe de los pueblos que iban a oprimir? Lo hicieron porque los veían como súbditos de la corona, no como seres oprimidos. Los frailes y gobiernos virreinales no se preocuparon por conocer las lenguas y las creencias de los pueblos originarios por un interés genuino o de respeto o de reconocimiento cultural, sino como una estrategia para imponer el control. Al aprender las lenguas indígenas, los frailes buscaban facilitar la evangelización, hacer más efectiva lo que era la conversión y someter a los pueblos indígenas bajo el yugo colonial. La idea de que los veían como súbditos de la corona es precisamente la clave. Su conocimiento de las lenguas no respondía a un interés de diálogo, sino a un deseo de dominación y control. Y aquí conviene nombrar con claridad el sesgo del comentario. Esa forma de plantearlo resbala hacia una hispanidad glorificada porque suaviza la estructura colonial y la maquilla con lenguaje jurídico y meramente paternalista. Decir que eran súbditos no borra la opresión, al contrario, la ordena y la administra. Pero desde la BCMC también hay que advertir algo. Desmontar esa glorificación española no significa responder con glorificación de lo mexicano. Cambiar una propaganda por otra no es pensamiento crítico, estimada audiencia, es pensar con la misma lógica, pero con distinto uniforme. Y aquí hay que aclarar algo también muy importante. La gramática del náhuatl no nació con las grafías latinas. El náhuatl ya era una lengua de enorme complejidad aglutinante y polisintética mucho antes que los frailes la alfabetizaran. Lo que hicieron no fue crear el idioma ni descubrir su estructura, sino transliterar una arquitectura lingüística que ya existía, la oralidad, en la memoria, en la retórica y en la formación indígena. En los calmecac se enseñaba con esmero a hablar bien, a aprender los cantares y a seguir los códices, es decir, ya había una disciplina formal, la palabra del saber antes del alfabeto latino. Por eso cuando los frailes hicieron artes, vocabularios, doctrinas y catecismos en lengua indígena, no estaban rindiendo homenaje neutral a esas culturas, estaban apropiándose una lengua compleja para precisamente catequizar y administrar mejor y gobernar mejor. Incluso como muestran estudios sobre el periodo, la autoridad discursiva ya codificada en el náhuatl de la nobleza fue reutilizada para meter dentro de ella el discurso cristiano colonial. Y esto no fue meramente respeto, en realidad fue una forma de capturar el lenguaje para domesticar las subjetividades. El comentario del compañero revela una contradicción, ya que sugiere que los frailes y los gobiernos virreinales sí se interesaron por las lenguas y las creencias indígenas sin querer someter a los pueblos, algo muy dado en la narrativa hispanista. Sin embargo, el mismo hecho de aprender estas lenguas y formas de vida fue una herramienta de control y evangelización. No se trató meramente de un gesto de respeto hacia los pueblos originarios, sino una forma de dominación. Y esa dominación no fue simbólica nada más. Ahí están las denuncias indígenas del Códice Osuna sobre trabajo y servicios. Y ahí está también la brutal constatación de que mucha de la plata enviada a Europa iba literalmente beneficiada con la sangre de los indígenas. Por lo tanto, la afirmación de que los veían como súbditos no niega la opresión, la organiza jurídicamente. Es en sí misma una confesión implícita del objetivo colonial de subyugación. No era reconocimiento de alteridad, era administración de los cuerpos, de las almas, del trabajo y de la palabra. No toca toteque escalante, sate pantitotasque y pan oxe olixcopinalistli.